Durante la reunión dominical, mi nieto arrojó mi pulsera nueva al estanque del jardín mientras gritaba: «Papá dice que derrochas el dinero en cosas inútiles». Mi nuera aplaudió y se carcajeó hasta quedar sin aliento. Yo mantuve la calma, sonreí y me retiré en silencio. Esa misma noche, suspendí todos los pagos de su apartamento. Al amanecer del lunes, encontraron el aviso de desalojo pegado en su puerta. Mi nombre es Carmen, tengo 61 años. Y hasta ese domingo pensaba que había educado correctamente a mi hijo Raúl. He sido viuda durante 9 años, desde que perdí a mi querido esposo en una enfermedad repentina. Desde entonces, he trabajado sin descanso como asesora fiscal independiente para sostenerme económicamente, sin que nadie lo notara, para sostener también la vida de mi familia. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿no es cierto? Damos todo por nuestros hijos, incluso cuando ya son adultos con sus propias responsabilidades. Residía en mi hogar de 3 habitaciones, la misma propiedad donde Raúl creció, donde jugaba durante las tardes en el patio, que ahora cuido con dedicación. Es una vivienda sencilla pero acogedora, con un pequeño estanque que man de construir cuando nació mi nieto Sebastián, imaginando que sería hermoso verlo disfrutar ahí y durante las visitas familiares. Qué ilusa fui al creer que los momentos que compartiríamos serían de alegría. Raúl contrajo matrimonio hace 9 años con Mónica, una mujer de 33 años que desde el primer encuentro me hizo sentir como una intrusa en la existencia de su marido. Inicialmente creí que era normal, que todas las güeras atraviesan una etapa de ajuste, pero con Mónica esa fase jamás concluyó. Cada domingo, cuando llegaban para el almuerzo familiar, experimentaba una atmósfera tensa que me revolvía por completo. Mónica siempre aparecía impecable, luciendo vestidos azules costosos, calzado de marca y esa sonrisa artificial que me mostraba únicamente cuando Raúl estaba presente. Pero cuando él se distraía, su mirada se transformaba en puñales que me atravesaban el alma. Hablaba de su empleo en la galería de arte como si dirigiera una corporación internacional. Presumía sus adquisiciones y los sitios exclusivos donde Raúl la acompañaba a cenar. Sebastián, mi nieto de 9 años, era mi punto débil. Un pequeño encantador e inteligente, pero que recientemente había comenzado a actuar de forma distante conmigo. Antes corría a recibirme con abrazos cuando yo llegaba. Ahora apenas murmuraba un saludo. Antes me solicitaba que le relatara historias. Ahora prefería permanecer absorto en el dispositivo móvil de su madre. Yo pensaba que era parte de su crecimiento, pero en mi interior presentía que algo andaba mal. Ese domingo de abril comenzó como cualquier otro. Había cocinado el platillo predilecto de Raúl, pescado al horno con verduras salteadas y puré de papas. Dispuse la mesa elegantemente con la vajilla que heredé de mi abuela y los manteles bordados que reservaba para momentos especiales. Deseaba que todo resultara perfecto, como siempre me esforzaba por hacer para mi familia. Raúl apareció primero, solo, con esa sonrisa fatigada que había comenzado a percibir en él últimamente. Me abrazó como siempre, pero noté que su abrazo era automático, sin el afecto de antes. Me preguntó sobre mi semana y yo le platiqué sobre mis clientes, sobre el jardín, sobre las pequeñas cosas que ocupan los días de una mujer mayor que vive en soledad. 30 minutos después arribaron Mónica y Sebastián. Ella vestía un traje púrpura que seguramente costaba más que mis ingresos de un mes. Y Sebastián portaba una consola de videojuegos que no había visto anteriormente. Cuando intenté saludarlo con un beso en la mejilla, él se apartó y murmuró un hola abuela sin siquiera observarme durante el almuerzo. Mónica dominó la plática, describiendo una nueva exposición que había organizado en la galería. Detallaba cada obra con tanto esmero que parecía estar dando una conferencia magistral. Raúl asentía distraídamente mientras Sebastián manipulaba su consola, ignorando por completo la comida que yo había preparado con tanto esmero. Traté de incluir a mi nieto en la conversación preguntándole sobre sus estudios, pero Mónica inmediatamente intervino, mencionando que Sebastián estaba muy concentrado en sus lecciones de francés, sus clases de piano, sus entrenamientos de fútbol. Todo sonaba muy impresionante y muy costoso. Sonreí y elogié al niño, pero él ni siquiera alzó la mirada de su pantalla. Fue en ese momento cuando decidí mostrarles el obsequio que me había comprado con mis ahorros. Una pulsera delicada que había admirado en una joyería del centro y que me había cautivado. No era algo extravagante, pero para mí simbolizaba un pequeño placer que me había concedido después de meses de trabajo adicional. La llevaba puesta con satisfacción, sintiéndome atractiva y distinguida. Observen qué hermosa pulsera me adquirí, comenté extendiendo la muñeca para que pudieran apreciarla. Me costó $300, pero valió cada centavo. Hacía mucho tiempo que no me permitía un capricho así. La reacción de Mónica fue instantánea. Sus ojos se estrecharon y una sonrisa mordaz se dibujó en sus labios. ¡Ay, suegra, qué derrochadora! $300 en una pulsera cuando existen tantas necesidades más urgentes en las que invertir ese dinero. Su entonación era melosa, pero las palabras eran como agujas atravesando mi corazón.
Raúl no pronunció palabra, simplemente continuó comiendo como si no hubiera escuchado el comentario venenoso de su esposa. Sentí que la atmósfera del comedor se había vuelto gélida, pero procuré mantener la serenidad. Bueno, es importante consentirse ocasionalmente, respondí gentilmente, tratando de evitar un enfrentamiento. Pero Mónica no había concluido. Se inclinó hacia Sebastián y le murmuró algo al oído. No logré escuchar sus palabras, pero observé cómo los ojos del niño se iluminaron con una expresión peculiar, una mezcla de picardía y maldad que jamás había contemplado en él anteriormente. El almuerzo prosiguió en un silencio incómodo. Mónica siguió realizando comentarios sutilmente hirientes sobre todo, la decoración de mi casa, la preparación, incluso sobre mi vestimenta. Raúl parecía ausente, asintiendo mecánicamente a todo lo que ella expresaba, sin realmente prestar atención. Después del postre, salimos al patio. El sol resplandecía magníficamente sobre el estanque y por un instante pensé que, quizás el ambiente se distendería. Sebastián finalmente había abandonado su consola y parecía interesado en explorar el jardín. Me acomodé en una de las sillas, disfrutando del calor solar en mi rostro cuando ocurrió lo inimaginable. Sebastián se aproximó a mí con esa sonrisa angelical que tanto me recordaba a su padre en la infancia. Abuela, ¿puedo examinar tu pulsera más detalladamente? Me preguntó con una dulzura que me conmovió profundamente. Por supuesto. Cariño, me quité la pulsera cuidadosamente y se la entregué, explicándole sobre su diseño y cómo había seleccionado específicamente ese modelo porque me recordaba las joyas que usaba su abuela paterna. El niño la inspeccionó con curiosidad, girándola entre sus pequeñas manos mientras yo le relataba sobre los diferentes elementos decorativos. Y cómo había elegido precisamente esa pieza. Sus ojos parecían brillar con interés genuino y por un momento sentí que recuperaba a mi nieto, que esa distancia extraña que existía entre nosotros finalmente se estaba desvaneciendo. Es muy hermosa, abuela, me dijo, y mi corazón se llenó de calidez. Pero entonces su expresión se transformó completamente. De la dulzura pasó a algo que jamás había presenciado en él, una frialdad calculada que me heló la sangre. Sin advertencia previa, Sebastián corrió hacia el estanque y lanzó mi pulsera al agua con toda su fuerza. El sonido de la joya golpeando el agua fue como una cachetada en mi alma. Me levanté de un brinco, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Sebastián, ¿por qué hiciste eso?, grité, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero lo que siguió fue aún peor. Mi nieto me miró directamente a los ojos con una expresión de desdén que no debería existir en el rostro de un niño de 9 años y gritó con toda su fuerza: papá dijo que derrochas el dinero en cosas inútiles. Papá dice que eres una vieja egoísta que solo se lamenta y que gastas dinero en tonterías mientras nosotros necesitamos cosas importantes. Las palabras cayeron sobre mí como rocas. Cada sílaba era un cuchillo clavándose en mi pecho. No eran las palabras de un niño, eran las palabras de Mónica saliendo de la boca de mi nieto. Me quedé paralizada, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en la mesa del patio para no desplomarme. Pero lo que más me destrozó no fue la crueldad de las palabras, sino la reacción de Mónica. En lugar de reprender a su hijo, en lugar de disculparse por lo que acababa de suceder, Mónica estalló en aplausos y carcajadas. Aplaudía con tal entusiasmo que parecía estar en un teatro, riéndose con tal intensidad que literalmente se quedó sin aliento. ¡Ay, no puedo más!, gritaba entre risas. Sebastián, eres brillante. Le dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar. Sus carcajadas resonaban por todo el patio como el sonido de vidrios quebrándose. Me observaba con lágrimas de risa corriendo por sus mejillas, disfrutando cada segundo de mi humillación. Raúl estaba parado junto al estanque con una expresión de shock en su rostro. Por un momento pensé que iba a defender a su madre, que iba a reprender a su esposa y a su hijo por lo que acababan de hacer, pero no. Se quedó ahí inmóvil como una estatua, contemplando la pulsera que se había hundido en el fondo del estanque. Raúl, susurré, mi voz apenas audible por la emoción que me embargaba. ¿Vas a permitir esto? Mi hijo levantó la vista hacia mí y en sus ojos vi algo que me partió el alma, vergüenza. Pero no hacia su esposa o su hijo, sino hacia mí. Como si yo fuera la culpable de lo que acababa de suceder, mamá. Es solo una pulsera, murmuró finalmente, sin poder sostener mi mirada. Sebastián es solo un niño. No comprendía lo que hacía. Pero yo sabía que sí comprendía. Un niño de 9 años conoce perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, y las palabras que había pronunciado no eran suyas. Habían sido cuidadosamente sembradas en su mente por su madre. Mónica finalmente se tranquilizó, todavía riéndose y sacudiéndose las hojas del pasto de su traje. Ay, suegra, no se tome las cosas tan en serio. Los niños expresan cada ocurrencia. Además, era solo una pulsera antigua. Estoy segura de que puede adquirir otra idéntica. Su tono era burlón, despectivo, como si estuviera dirigiéndose a una niña caprichosa. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era solo la pérdida de la pulsera.
aunque ese objeto representara tanto para mí. No era solo la humillación pública, aunque nunca en mi existencia había experimentado tanta vergüenza. Era la traición. Era comprender que la familia por la que tanto había luchado, por la que tanto me había sacrificado, me consideraba un estorbo. Alguien que merecía ser ridiculizada y maltratada. Observé a Sebastián, que ahora se escondía detrás de su madre, contemplándome con curiosidad para ver cómo iba a reaccionar. Mónica tenía una mano protectora sobre el hombro del niño, como si yo representara una amenaza para él, como si yo fuera la antagonista de esta historia. Raúl seguía parado junto al estanque, con las manos en los bolsillos, mirando hacia cualquier dirección, excepto hacia mí. Su silencio era más doloroso que cualquier insulto que pudiera haberme gritado. Al menos si hubiera gritado, habría demostrado alguna emoción, pero su indiferencia, su cobardía me dolía más que todo lo demás. En ese momento tomé una decisión que transformaría nuestras vidas para siempre. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a crear un escándalo, ni iba a gritarles lo que realmente pensaba de ellos. En su lugar hice algo que los desconcertó completamente. Sonreí. No era una sonrisa de alegría ni una sonrisa nerviosa. Era una sonrisa de comprensión, de claridad absoluta, porque finalmente entendía quiénes eran realmente estas personas que llamaba familia. Finalmente percibía con cristalina claridad lo que pensaban de mí y cuál era mi lugar en sus vidas. Tienes razón, Mónica, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Era solo una pulsera antigua. Y tienes razón sobre Sebastián también. Los niños solo repiten lo que escuchan en casa. Mi tono era tan sereno que Mónica dejó de reírse y me miró con algo parecido a la confusión. Me acerqué al estanque y observé mi pulsera descansando en el fondo, sus cristales aún brillando a pesar de estar bajo el agua. Era resistente al agua. Había pagado extra por esa característica. ¡Qué ironía! La dejaré ahí, continué. Será un buen recordatorio. Sin añadir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la casa. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, pero no me importaba. Entré a la cocina, tomé mi bolso del mostrador y saqué las llaves de mi automóvil. Mónica me siguió, todavía con esa sonrisa burlona en el rostro. ¿Se va tan temprano, suegra? Pero si apenas son las 4 de la tarde. ¿No va a recoger los platos? Siempre es tan meticulosa con estas cosas. Su voz goteaba sarcasmo y satisfacción. Me volteé hacia ella una última vez. De cerca pude ver que su maquillaje estaba ligeramente corrido por las lágrimas de risa, que tenía manchas de hierba en su traje costoso, que sus ojos brillaban con una crueldad que ya no me sorprendía. Era hermosa por fuera, pero por dentro estaba podrida hasta los huesos. Los platos pueden esperar, le respondí con la misma calma de antes. Hay asuntos más importantes que atender. Sin darle oportunidad de responder, salí de mi propia casa, dejando atrás el desorden del almuerzo y las risas de triunfo que aún resonaban desde el patio. Cuando llegué a mi automóvil, mis manos temblaron ligeramente al insertar la llave en la cerradura. No era de nervios ni de tristeza, era de expectativa, porque mientras ellos se reían de mí en mi patio, mientras celebraban su pequeña victoria cruel, yo estaba pensando en algo que ellos desconocían, algo que iba a cambiar sus vidas de una manera que jamás podrían imaginar. Esa noche, mientras ellos probablemente estarían en casa, riéndose todavía de lo que le había ocurrido a la pobre abuela Carmen, yo iba a realizar algunas llamadas telefónicas muy importantes, llamadas que iban a despertar a mi familia de su sueño dorado de una manera muy desagradable. Conduje hasta mi casa en un silencio absoluto, sin música, sin radio, solo con el sonido de mi respiración controlada y el motor del automóvil. Mis manos ya no temblaban. De hecho, me sentía más tranquila de lo que había estado en meses. Era como si una niebla espesa que había estado nublando mi mente finalmente se hubiera disipado, permitiéndome ver la realidad con una claridad dolorosa pero necesaria. Al llegar a casa, lo primero que hice fue servirme un vaso de agua fría y sentarme en mi escritorio del estudio. Abrí mi computadora portátil y revisé mis archivos financieros. Durante los últimos 4 años había estado llevando un registro meticuloso de todos los gastos que había cubierto para Raúl y su familia. No porque desconfiara de ellos, sino porque como asesora fiscal estoy acostumbrada a documentar todo. Los números no mentían. En los últimos 48 meses había invertido exactamente $68,200 en mi familia. La renta del apartamento de Mónica y Raúl, $600 mensuales durante 3 años. El seguro médico privado de los tres, $380 mensuales. La colegiatura del colegio privado de Sebastián, $750 mensuales. Los pagos del préstamo para el automóvil nuevo, $450 mensuales durante 2 años y medio.
También había pagos menores pero constantes. Las clases extracurriculares de Sebastián, los obsequios de cumpleaños costosos, las cenas en restaurantes exclusivos cuando celebraban algo, la ropa de marca que Mónica consideraba indispensable. Incluso había financiado vacaciones familiares en 3 ocasiones cuando Raúl me comentó que estaban atravesando dificultades económicas. Todo ese dinero salía de mi cuenta cada mes como si fuera algo natural, como si fuera mi obligación mantener el estilo de vida lujoso de una familia que claramente me despreciaba. Y yo lo había hecho con gusto, creyendo que estaba ayudando a mi hijo, creyendo que estaba siendo una buena madre y una abuela generosa. Pero mientras contemplaba esos números en la pantalla, mientras recordaba las carcajadas de Mónica y las palabras crueles que había puesto en boca de mi nieto, algo cambió fundamentalmente dentro de mí. No era solo dolor lo que sentía, era una ira fría, calculada, que me recorría las venas como hielo líquido. Tomé mi teléfono y marqué el primer número, la compañía administradora del apartamento de Raúl. Después de explicar la situación y confirmar mi identidad como la persona responsable de los pagos, hablé con la supervisora de cuentas, señora Rodríguez. Llamo para cancelar inmediatamente los pagos automáticos del contrato número 892156. Dije con una voz tan profesional que me sorprendió. A partir de este momento, no autorizo ningún cargo adicional a mi cuenta. Los inquilinos deberán hacerse responsables de sus propios pagos. La mujer al otro lado de la línea me explicó los procedimientos. Cuando un garante cancela los pagos, la administradora tiene derecho a iniciar el proceso de desalojo si los inquilinos no se ponen al día con las rentas inmediatamente. Raúl y Mónica tendrían exactamente 48 horas para ponerse al día con el pago actual y establecer un nuevo método de pago o recibirían el aviso de desalojo. ¿Está segura de esta decisión? Señora Carmen, me preguntó la supervisora. Una vez que cancele la autorización, no podrá revertir el proceso hasta que la deuda esté completamente al día. Completamente segura, respondí sin una pizca de duda en mi voz. De hecho, nunca he estado más segura de algo en mi vida. La segunda llamada fue a la compañía de seguros médicos.